Muy buenas noches. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión hoy. Su nombre es Catalina Pincheira, es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile. También es activista TDAH y creadora de contenido para redes sociales en la cuenta de Instagram Terapia Divergente. Ella también es especialista en neurodivergencias en población adulta, además de estar capacitada en la aplicación de A22. Dicho esto, le damos el paso a Catalina para que inicie con su presentación. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Qué bueno que hay de muchas partes de Latinoamérica y de muchas partes de Chile también. Aquí en Chile tuvimos, o sea, no, en Santiago tuvimos como un apagón de luz y está todo, o sea, fue como 15 minutitos, pero igual estuvo ahí medio extraña la tarde y el día. Ya, vamos a comenzar. Voy a proyectar la pantalla y me avisan, por favor, con la manito así, si es que, si es que ya se ve. ¿Se ve? Sí, ya, perfecto. Súper. Entonces, vamos a empezar este seminario sobre consecuencias del camuflaje social en personas autistas. Y bueno, para comenzar, quería mostrarles esta imagen que pensaba en si yo les preguntara de las personas que ven aquí. em, ¿Quién de estas personas es autista? No podríamos saber quién de todas o de todas estas personas lo es, porque muchas personas autistas camuflan ciertas características para verse como personas neurotípicas o no autistas. Y es importante reconocer esto porque por mucho tiempo se ha usado el comportamiento observable o lo que yo estoy como em, analizando de la persona según lo que veo como parte de los criterios para evaluar el autismo o parte de las evaluaciones que uno hace también, como la 2-2, que es una escala de observación. Entonces es súper importante reconocer que muchas veces no vamos a poder observar estas características del autismo desde afuera y por lo mismo también es importante también para no invisibilizar a ciertas personas que no se ven tan autistas como uno cree que deberían verse. Y todo este contexto, o sea, lo menciono más que nada porque es el tema que vamos a tocar, pero siempre eh, prefiero también mencionar que nos vamos a basar desde un enfoque ya desde del paradigma de la neurodiversidad, un enfoque más neuroafirmativo. Y para que todos estemos con los mismos conceptos, los voy a explicar brevemente, más que nada para que se entienda todo lo que vayamos a conversar en el seminario. La neurodiversidad es como la biodiversidad. Tenemos distintos tipos de cerebros en el mundo, distintas formas de procesar el mundo, y todas de ellas no necesariamente son un problema, una enfermedad que hay que curar, un trastorno, sino que es una diversidad neurológica que abarca a todos los seres humanos. Y el término neurodivergente abarca a las personas que divergen de esta norma. O sea, no solamente autismo también, es el déficit atencional, el TOC, discapacidad intelectual, discalculia. Ahí obviamente dependiendo de cada paradigma vamos a ir clasificando qué es, qué neurotipo va a ser parte de las neurodivergencias y cuál no, pero en general, claro, se tiende a asociar harto el autismo y el déficit atencional como una neurodivergencia. Y por lo mismo tenemos también dos conceptos importantes, que es los neurotipos, los neurotípicos y las personas neurodivergentes. Las personas neurotípicas son aquellas que no tienen ninguna condición de las que les mencioné anteriormente y que tienden a estar más dentro de la norma en su forma de procesar cierta información y en la forma en que actúan también. Eh, y la combinación entre las personas neurotípicas más las personas neurodivergentes, en su totalidad sería la neurodiversidad. Y esto es súper importante porque hay veces que nosotros nos referimos como que la persona neurodiversa. Y en realidad no hay nadie que sea como... Uno estaría mal diciendo eso porque todos somos
neurodiversos, por decirlo así, porque todos somos parte de esta neurodiversidad, incluyendo a las personas neurotípicas. Pero no todos somos neurodivergentes. Las personas que tienen algún neurotipo que diverge de la norma sí son neurodivergentes. Entonces, la forma más correcta de mencionar a una persona que no sé, que es autista o que tiene un déficit atencional es con que es una persona neurodivergente. ¿Ya? Y algo importante ahí que no noté, que también una persona autista, o sea, una persona que no es autista, también se le puede llamar alista, como a lista con L, que también creo que es importante para el tema. Entonces, ya empezando con el tema principal. ¿Qué entendemos por camuflar? ¿Qué es lo que ustedes entienden como con la... ¿podrían escribirlo en el chat para que yo los lea? Solo con el verbo camuflar, no necesariamente en neurodivergencias. Aquí ponen esconder, ocultar, claro, esconder, ocultar, no dejar ver, fingir, disimular, disfrazar, pasar desapercibido, adaptar, enmascarar, asimilar, muy bien. Sostener una máscara funcional, esconder emociones, lo que realmente siento, pienso, tapar, aparentar para encajar, claro. Ya sí, está muy bien. Gracias por la participación. Súper. Claro, la palabra camuflar eh, o sea, una de sus definiciones podría ser disimular dando algo el aspecto de otra cosa, pero también podría ser esconder o tapar, como ustedes decían, o ocultar ciertas características. Por ejemplo, no sé, como cuando las personas se visten de cierta forma para, no sé, sacarle fotos a los animalitos, entonces se tienen que camuflar para que no se vean como en el bosque y poder sacarle la imagen, la foto al animal. Entonces, em, entendiendo eso, podemos empezar ya a preguntarnos también. Ustedes, también respóndanme por el chat. ¿Alguna vez han cambiado su forma de hablar, vestir o comportarse para encajar? Sí, mucho sí. En verdad es una pregunta retórica porque sabía que la mayoría iba a responder que sí. Claro, sobre todo en la adolescencia, mira, ahí están diciendo. Es ya, pero ya no. Claro. La etapa del colegio también dicen que hay harto. Sí. Ok. Em, Menciono esto porque muchas veces podemos, bueno, ahí va a depender del enfoque como lo vean como cada uno lo quiera ver, pero parte del camuflar ciertas características o acciones que uno hace podría ser asociado a una conducta humana en general. Por ejemplo, hay Catherine puso que vivía en el sur de Chile y cuando llegó a Santiago le dijeron que hablaba extraño. Uno tal vez podría intentar camuflar la forma en la que estoy hablando para que no, como que no llame la atención y poder pasar desapercibido de repente. O cuando uno va a una entrevista laboral, por ejemplo, obviamente yo tengo que mostrar que tengo las habilidades para y siempre, lamentablemente, muchas de las personas se fijan en su apariencia también. Entonces me tengo que vestir de cierta forma, tengo que hablar de cierta forma que tal vez no es la forma típica que yo hable todo el rato, pero sí es la forma que tengo que mostrar como para esa primera impresión también. O a veces, no sé, no nos sentimos muy bien y alguien nos pregunta cómo estás y en realidad no queremos decirle cómo estamos, entonces es como que le decimos, no, todo bien, como no pasa nada. Entonces, claro, de repente, eh, cuando empezamos a hablar de esta temática, muchas veces decimos, ah, pero yo camuflo, entonces tal vez soy autista o tal vez soy neurodivergente. Y no necesariamente es así. Y hay algunas diferencias mínimas, sutiles, en las que uno puede ir viendo eso, pero sí obviamente uno puede ir viendo como ciertas diferencias también y ciertas motivaciones em, entre, justo ahí está la pregunta de quiénes camuflan, como neurotípicos o neurodivergentes o todos. Em,
Y dentro de esto tenemos distintos autores que van a plantear distintas cosas. Hay personas que dicen que no, que solo las personas neurodivergentes tienen este camuflaje social específico de las personas neurodivergentes. Hay personas que dicen, no, no todos los neurodivergentes, solo las personas autistas hacen este tipo de camuflaje. Y otros autores que pueden decir que en realidad, claro, todos camuflamos de cierta forma, pero con distintas características o distintos efectos de ese camuflaje. Pero también es importante, sobre todo desde la interseccionalidad, como comprender que este término como camuflaje social es anterior y más amplio en su aplicación, anterior a lo que se está utilizando en autismo. Se ha visto en literatura sociológica, en comunidades LGBT, en grupos racializados y en psicología clínica. Podemos encontrar que el camuflaje social se puede ver en distintas áreas y en distintas grupos, comunidades que, claro, si uno se mueve de cierta forma, si uno realiza ciertas como características por donde nací o por cultura de mi familia, pueden verse distintas y yo creo como tratar de ocultar de eso como por distintos motivos. Y justo estuve leyendo hace poquito un paper, un artículo, que si bien era, era bien pequeño, ¿no? La muestra que utilizaban, em, trataban de revisar si es que todos de nosotros camuflamos y cuál es la experiencia de personas neurotípicas al realizar el camuflaje. Y se observó que, claro, entre las personas que reportaban mayor camuflaje social en personas neurotípicas, se tendía a asociar harto a una ansiedad social también. Eran personas que también tenían ansiedad social. No tanto trastornos de ansiedad generalizada, sino que la ansiedad social. Y claro, como si uno entiende, la ansiedad social son estas preocupaciones en situaciones sociales en las que uno quiere, no sé, mostrarse de cierta forma, está tratando de encontrar guiones cuando se va a juntar con la gente, va a un cumpleaños, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y eso hace que se tienda a asociar a las personas que tienen ansiedad social también a mayor camuflaje. Y también pareciera que, bueno, hay una diferencia entre lo que es el camuflaje, así como lo vemos en personas autistas, con la gestión de la impresión de lo que nosotros queremos mostrar. Muchas personas no autistas o neurotípicas mencionaban que ellos lo que hacían era mostrar, o sea, cuando se referían a camuflar, se referían también a estrategias que yo estoy haciendo para impresionar a más gente. Entonces, claro, hay como un esfuerzo entre de repente no mostrarme como tal, como soy, pero sí es porque quiero impresionar a los demás. Em, y también se vio como un efecto en que pareciera que las personas que camuflan más tienen menor depresión en personas no autistas. Entonces pareciera que fuera un efecto protector. Ahora, este dato era muy pequeño, dijeron que era como un 2,7%, algo así. Entonces y el grupo era muy pequeño, así que no se podía dar así como asumir que esto era así, era un hecho, pero sí, tal vez se piensa que el hecho ay, perdón, me distraje con el chat. El hecho de que personas no autistas camuflen puede ser un mayor predictor para personas de que no van a tener depresión. Ahora, ahí hay muchas cosas que se están ahí relacionando. Justo preguntaron ahí si este estudio es mixto. Sí, este estudio consideraba hombres, mujeres y personas no binarias. Pero claro, era un estudio que fue de unas 160 personas, entonces no tampoco es tan fuerte. Pero lo quería mencionar porque es del 2024 y es uno de los primeros que hablaban del efecto del camuflaje en personas neurotípicas. Pero también tenemos que pensar que, y también sale en este mismo estudio, que muchas personas autistas tampoco están diagnosticadas. Entonces puede que algunas de estas personas que tengan ansiedad social también tengan, o tal vez sean autistas en realidad, y que tanto eso estaría ahí como relacionándose.
justo ahí pusieron que es curioso porque tenían la idea de que mayor camuflaje era igual mayor depresión. Quiero dejar claro que no estamos hablando de personas autistas, estamos hablando de personas que no son autistas. Se observó que en personas no autistas se ve menor depresión al camuflar ciertas características o al hacer esta gestión de la impresión. ¿Se entiende? Que es distinto, que después vamos a ver las consecuencias de las personas autistas, que, que es distinto, ¿ya? Para que no se confundan. Ahí puse en el título personas neurotípicas. Y vamos a ver que, justo lo que estaban mencionando aquí, hay diferencias en este especie de camuflaje que están haciendo las personas no autistas. Para las personas autistas hay consecuencias en la salud mental que vamos a mencionar más adelante. Hay efectos en su identidad también al hacer todo este camuflaje y hay un mayor esfuerzo y agotamiento al realizarlo. En comparación a personas no autistas, que no hay consecuencias en la salud mental por realizarlo, no hay efectos en su identidad, vuelven a ser quienes son después de que lo dejan de hacer, y tampoco hay un gran esfuerzo al realizarlo, y menos agotamiento, obviamente. Entonces hay que ir teniendo, claro, ese ojo como es lo mismo, pareciera que no es lo mismo. Entonces también eso es importante. Y bueno, para ya ir definiendo un poco desde el contexto como de neurodivergencias o de autismo en particular, tenemos distintos autores que van a señalar obviamente distintas definiciones sobre lo que significa camuflar. Dentro de ellas tenemos a Laura Hull, que es una gran, ¿cómo se dice? Una gran persona. No, es una persona que ha estudiado mucho este tema y ha también publicado mucho sobre esto. Y una de estas dice que, bueno, y es parte también de algo que vamos a comentar más adelante, es una de las creadoras de una escala como de camuflaje para cuantificar también la cantidad de camuflaje que está haciendo una persona. Y ella define que el camuflaje social es el uso de estrategias por personas autistas para minimizar la visibilidad de su autismo durante situaciones sociales. Y también aquí hay otra definición que les puse, que es una estrategia de afrontamiento en la que un individuo oculta el comportamiento que puede ser visto como socialmente inaceptable y realiza una performance social para ser considerado más neurotípico. Em, Dentro de esto tenemos distintas como clasificaciones de o tipos de camuflaje que uno hace. Pero también quería mencionarles que desde hace mucho tiempo, igual en autismo, porque se ha visto harto más ahora el término como de camuflaje en autismo, en mujeres autistas, pero en realidad desde hace tiempo ya se ha visto o sea, se observa, bueno, tenemos a Lorna Wing, que en 1981 ya había escrito un poco sobre esto, sin definir camuflaje en particular. Ella decía que observaba que algunas niñas autistas sin déficit atencional, o sea, intelectual, pasaban desapercibidas en las evaluaciones y planteó que podrían tener, según ella, para ella era como tener mejores habilidades sociales que los hombres. Que ahora vemos que, claro, ahí, ¿qué tanto es que tengan las mejores habilidades o hay otros motivos detrás o ciertas presiones sociales también? Y em, Y que claro, estamos viendo que las mujeres autistas logran con mayor frecuencia pasar por neurotípicas en entornos cotidianos en comparación con otros hombres autistas. Y esto también se traduce un poco que muchas mujeres autistas no encajan en los estereotipos clásicos de autismo, y es menos común ver en ellas las conductas claramente visibles retratadas en series como The Good Doctor, Atypical, The Big Bang Theory, en las que, claro, uno sabe al tiro que la persona es autista. Em, y como si bien las tendencias generales apuntan que o sea, claro, hay mayor camuflaje en personas, mujeres, también hay mayor camuflaje en personas no binarias, pero los hombres también pueden camuflar, también pueden tener estas estrategias de camuflaje. No puede, o sea, hay mayor posibilidad de que personas, sobre todo con altas capacidades cognitivas,
tienden también a camuflar más. No necesariamente, pero también se ha visto eso. Entonces, claro, como no es algo solamente de mujeres autistas, pero tiende a ser algo que pasa mucho en mujeres autistas y por lo mismo hay un subdiagnóstico em, de ellas. Em, ¿Y por qué creen ustedes? Bueno, no les voy a preguntar porque ahí está la respuesta, que las mujeres camuflan más. Y hay distintos factores que podrían explicar este mayor camuflaje. Una es la socialización femenina desde la infancia. O sea, tú eres mujer, señorita, que no puede molestar, que tiene que como cumplir con las reglas sociales, que no puede ser disruptiva, no puede salirse de lo que se espera de ella. También hay expectativas de amabilidad, de empatía, de saber estar. También se ha observado una mayor capacidad de observación y de imitación social. Entonces, claro, como que empiezan a copiar a las compañeritas que son un poco más extrovertidas, entonces empiezan a copiar los movimientos, las expresiones faciales, la entonación con la que hablan, las palabras que ocupan. También se ha visto que las mujeres tienden a tener mayores intereses intensos, o sea, perdón, intereses intensos más socialmente como aceptables, por decirlo así. Entonces, como pasa desapercibido si a una niña le gustan los gatos, pero si ven que a un niño le gustan los trenes o los dinosaurios, es como, es autista. Pero que a una niña le guste mucho el maquillaje, como que pasa desapercibido. Y también a veces tienen como mayor interés, y en general las mujeres también se ha visto por el tema de la sociabilización y el cuidado, etcétera, que tienen mayor interés como en términos como de la psicología, en términos como de ser profesionales de salud de repente, entonces también empiezan a aprender sobre cómo las personas se mueven, cómo las personas actúan de cierta forma y por qué, entonces también empiezan a aprender desde ahí cómo camuflar también. Y claro, tenemos esta presión por no incomodar o destacar negativamente, que se les da un poco más de posibilidad a los hombres, a los niños. Y en el campo clínico fue avanzando como todo esto sobre el camuflaje en personas autistas, o sea, y en general igual, hasta desarrollar también instrumentos que nos ayudan a medir este fenómeno de forma más sistemática. Y uno de los más conocidos y validados es el CAT-Q, que es creado por Laura Hull y su equipo en 2019. Y este cuestionario se puede usar como herramienta clínica de exploración, pero también como una herramienta de autoconocimiento para personas autistas que quieran entender mejor sus propias estrategias sociales. Y lo bueno es que está disponible en español y puede también responderse de forma gratuita en varias plataformas, entonces se puede utilizar también en nuestros contextos. Esto no reemplaza un diagnóstico, obviamente, no porque una persona camufle mucho, necesariamente va a ser una persona autista, pero sí nos ayuda a saber quién está camuflando más. Esto, no sé, por ejemplo, hay personas con déficit atencional que podrían sacar un puntaje muy alto también, o personas con altas capacidades cognitivas también. Y dentro de, como su investigación también, Hull proponen, o sea, tienen como un modelo y que eh, como nos muestra también cuáles son las motivaciones para camuflar, qué es el camuflaje, o sea, las estrategias concretas que se realizan y cuáles son las consecuencias de camuflar, que es lo que vamos a hablar también hoy día. Dentro de las motivaciones para camuflar, se le pregunta por qué a las personas autistas como por qué deciden camuflar. Y las investigaciones y los relatos personales coinciden en que las motivaciones no son así como porque sí, sino que em, es una necesidad social, emocional, de supervivencia psicológica muchas veces. Algunas de las razones que han aparecido en los estudios son el deseo profundo de ser aceptadas, de tener amigas, de encajar en grupos, especialmente en la adolescencia, como decían en los comentarios. Es donde más uno se va dando cuenta de como, parece que soy distinta, entonces necesito tener estas estrategias para que me acepten más. También
la presión por cumplir con normas de género. Entonces las niñas deben ser simpáticas, amables, no extrañas. También hay una de las razones, el miedo al rechazo, al bullying o al aislamiento, que muchas personas han vivido también en experiencias previas de exclusión. Entonces ahora, no sé, de repente se cambian de colegio y es como ya, ahora tengo que ser distinta para que no me pase eso, porque es obviamente algo que nadie quiere vivir también. También hay como una internalización del estigma. Sienten que si muestran su verdadera forma de ser, no van a ser queridas o comprendidas, y eso les hace como querer camuflar más. Pero también este camuflaje no siempre es consciente. Muchas veces las personas solo lo hacen porque el cuerpo casi que les, o sea, su mente como que solo asocian que tienen que actuar de cierta forma y empiezan a actuar y tal vez nunca se dan cuenta que estuvieron camuflando, o mucho más tarde de repente les llega el diagnóstico y ahí se dan cuenta que todo lo que hicieron era camuflaje. Y que muchas veces se empiezan desde muy pequeñas, como sin siquiera saber que están haciendo algo, algo que específico, que obviamente tiene consecuencias ahí, pero solamente aprenden observando cómo deben actuar para evitar el juicio o el castigo social. Y cuando hablamos de cómo se camufla una persona autista, hablamos de diversas estrategias que, como les comentaba, no siempre son conscientes ni uniformes. No es como que siempre vaya a usar la misma estrategia, puede ir cambiando, sobre todo como a lo largo de la etapa del ciclo vital. Tal vez en la adolescencia ocupa otras distintas que en la adultez o en entornos distintos como lo laboral, y así. Y en la literatura hay distintos modelos que categorizan estas estrategias, pero esta es una de las que yo utilizo a veces, que es que suele clasificar en tres tipos principales que pueden mezclarse o alternarse según la situación, que serían la compensación, el enmascaramiento y la esta palabra me cuesta mucho, asimilación. Em, la compensación ocurre cuando una persona autista desarrolla formas activas de suplir sus dificultades sociales. Por ejemplo, si le cuesta iniciar conversaciones, tal vez va a memorizar guiones tipo, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú qué haces? ¿Cómo has estado? Y repetirlas sin necesariamente querer preguntar eso, pero porque sabe qué es lo que tiene que preguntar. Porque tal vez ella en realidad por naturaleza no hubiera preguntado nada. También muchas veces observan a otras personas para imitar cómo actúan o qué expresiones ocupan, cómo se visten, cómo se ríen. Algunas usuarias me han contado que practican frente al espejo sus sonrisas o sus tonos de voz, o porque muchas veces le han dicho que por qué tan seria o por qué no te ríes, o que se les nota mucho su emoción en la cara, entonces tienen que ocultar cómo se sienten porque eso como que les choca a las otras personas. Entonces tratan ahí como de buscar estrategias como el estar practicando otras como expresiones para poder hacerlo. Em, y estas estrategias, muchas requieren de energía mental, cognitiva y emocional, entonces, porque muchas veces también implica estar monitoreando constantemente lo que se dice, lo que se hace, cómo se ve frente de los demás, en cumpleaños, tienden a agotarse muchísimo porque es estar constantemente pensando en si me están viendo bien, cómo me estoy, la postura, dónde pongo las manos, cómo pongo la cara, los ojos, dónde observo. Entonces, todas esas cosas obviamente implican un esfuerzo mental constante. También tenemos el enmascaramiento, que sería ocultar o suprimir conductas autistas visibles. A comparación del anterior, de repente uno se mezcla igual, como que es difícil como clasificar un poco cuál es cuál, pero claro, la compensación sería como buscar estas estrategias como para verse más socialmente aceptadas, pero también está el enmascaramiento, que sería ocultar o suprimir conductas autistas visibles, por ejemplo, o suprimir estereotipas, estos movimientos repetitivos o los stimming, como muchas personas dicen, em, como mover las manos o balancearse. Entonces, obviamente estas cosas son, los movimientos son autorregulatorios y les ayudan a estas personas a poder regular la tensión, las emociones, pero lo suprimen porque
no está bien visto para afuera. Entonces, claro, empiezan a forzar el contacto visual, aunque les resulte súper incómodo o doloroso. Hay algunas personas que me dicen que le duelen los ojos o la cabeza al hacerlo. Em, Algunas fingen como mirar a los ojos, pero en realidad están como mirando como la frente o la boca, para poder como al menos que se note que están haciendo como mirándose hacia la cara. También como no expresar de repente la confusión o no decir que no entiende para no parecer inadecuada. También como que podemos también, o sea, las personas autistas tienden como a, a ver que todas estas cosas muchas veces las haces de una forma inconsciente y en otras situaciones de una manera, no me acuerdo si dije inconsciente, sí, de una manera consciente. Entonces, claro, como que yo sé que en estos momentos, en algunos entornos sí tengo que hacerlo más y en otros como que no me doy cuenta y lo hago igual. Y eso, bueno, la asimilación es una forma de camuflaje más profunda. Son las estrategias utilizadas para tratar de encajar con otras personas en situaciones sociales y que aquí es donde no muestran su real identidad. Entonces, claro, es como que intento mostrar que me gustan ciertas cosas, o tratar de vestirme de cierta forma, maquillarme de cierta forma para poder ser más socialmente aceptada. Sobre todo en la adolescencia, que ahí es donde pasa harto igual. Y también podemos observar las consecuencias de este camuflaje. Hay distintas consecuencias, yo ahí las clasifiqué en varias partes. Em, las voy a ir como separando como en tres partes. Una es el impacto en la salud mental. Se ha visto, se ha evidenciado que hay mayor, en personas autistas, en personas que mayor camuflan, hay como una asociación lineal, o sea, entre mayor camuflaje hay mayor probabilidad de ansiedad y de depresión. Em, Incluso, o sea, te podemos llegar a tener mayor riesgo suicida también. Hay un malestar psicológico general en el que no lo están pasando muy bien muchas veces. Y que claro, como pues hay una asociación entre la ansiedad y el camuflaje, y también hay como cuál es, como esto de, como qué fue primero, como la gallina o el huevo, aquí es como, claro, esta ansiedad social le hizo generar camuflaje o este camuflaje social también le da más ansiedad. Entonces es como una suma de ansiedades que provocan mucho malestar también, obviamente. Y además tenemos costos emocionales y físicos. Hay mucho más agotamiento y estrés por esto que les mencionaba, como de estar constantemente monitoreando si lo estoy haciendo bien, em, si esto está funcionando o no, cómo están los otros mirándome. Em, entonces este camuflaje es consistentemente descrito por las personas autistas como agotador y estresante. También hay una fatiga emocional. Después de pasar tiempo con personas no autistas, lo que a menudo requiere más camuflaje, los participantes reportan sentirse agotados o experimentar una fatiga emocional y a veces tener que descansar un día completo después de, no sé, un evento social para poder recuperarse. Y también impacta en la identidad, porque como les había mencionado, claro, esta práctica habitual de pretender no ser autista puede como hacer efecto en el sentido de identidad de la persona y llevar a confusión de identidad. Y obviamente tenemos los sentimientos negativos. El camuflaje puede generar sentimientos de vergüenza, de incomodidad y llevar a la persona a dirigir sentimientos negativos hacia sí misma por no poder lidiar con cosas como las demás personas lo hacen. Y también tenemos consecuencias sociales y de diagnósticos y de acceso a servicios. El camuflaje surge como una respuesta.
respuesta a la discrepancia entre la forma de ser de la persona autista y las demandas de entorno social no autista. Entonces, vemos que las personas empiezan a camuflar más por una necesidad que el ambiente les está pidiendo ser de cierta forma, y eso hace que empiece mayor camuflaje, y por lo mismo, sobre todo a mujeres o personas dentro de la comunidad LGBT que son autistas, pueden también tener diagnósticos más tardíos o inexistentes, nunca tener su diagnóstico, diagnósticos erróneos. Aquí puse ansiedad porque, pero en general también tienen ansiedad y son autistas, pero muchas veces solo se asocian a las dificultades a un trastorno de ansiedad y ya, o a un trastorno de personalidad o un TOC. Que si bien también pueden aparecer junto al autismo, puede que también se esté siendo un diagnóstico diferencial en realidad, y que no sea ese diagnóstico y sea autismo el que responde a todas sus eh, necesidades y desafíos. Y también, por lo mismo, hay una invisibilización de sus necesidades de apoyo. Al no tener un diagnóstico concreto, no se observa que esas necesidades son por una forma distinta de ver el mundo, de ser neurodivergente, sino que se asocia a un esfuerzo que la persona hace o no hace. Entonces se responsabiliza de todos estos desafíos al no tener este diagnóstico, y por lo mismo hay un acceso más limitado también a intervenciones y el aumento del malestar subjetivo antes del diagnóstico. Em, pero también se ha visto que el grado de camuflaje va a depender del contexto. Eh, el entorno se ha visto que va a influir directamente en cuánto, cómo y por qué una persona camufla. En contextos en los que las personas lo perciben como peligroso, por ejemplo, una entrevista de trabajo, una sala de clases estricta, un grupo nuevo, el camuflaje suele intensificarse como una forma de protección. Pero en espacios donde hay confianza, aceptación o mayor anonimato, como en redes sociales, muchas personas autistas pueden relajar esas estrategias. Em, por ejemplo, en su casa o con otras personas muy cercanas, otras personas neurodivergentes. Em, y bueno, ahí el tema de las redes sociales hay como dos formas. Una es la que me muestro como la persona que debería ser, pero también en otras las que me puedo mostrar más yo y encontrar otras personas que son parecidas a mí. Y esto nos lleva a entender que el camuflaje es situacional y que no depende solo de la persona, sino de cuán seguro o riesgoso es el entorno para mostrarse auténticamente. Entonces también podemos empezar como a pensar, como claro, si es que están en entornos en los que otras personas también están, otras personas autistas, por ejemplo, están mostrando su forma de ser, están haciendo steaming, están con audífonos porque no, hay mucho ruido, pero están conversando igual, están con cosas en las manos, no te están mirando a la cara. Puede que yo me sienta, la persona se sienta mayor, como más segura de poder mostrar cómo es, pero también em, pueden verse muy vulnerables si muestran su forma de ser también. Entonces, les pregunto, ¿creen que, y lo ponen por el chat, creen que se puede o se debe dejar de camuflar? Dicen que no por ahí. Sí, no, no, sí. Depende. Es difícil dejar de camuflar también. Lamentablemente no. Difícil porque cree que es necesario por salud mental. Alguien pone que siempre se puede, otros que no. Sí, desde que, ya que se debe visibilizar la neurodiversidad. Y también pusieron que ojalá pudiera, es agotador. Y es complicado, sí. Sí. Claro, hay muchas respuestas, muchas opiniones, obviamente. Em, Antes de responder la pregunta, quería mencionar también que hay algunas personas autistas, y se ha reportado dentro como de las investigaciones también, que sí encuentran beneficioso de alguna forma el camuflar. Porque aún, o sea, como se sabe que el camuflar es agotador y estresante, estas personas
dicen que, o sea, como que encuentran útil o les gustaría poder camuflarse más. Y creen que de repente, no sé, como el hacer contacto visual o el saber cómo hablar con personas puede ser relativa, se puede hacer como más, más fácil crear amigos o poder como tener un trabajo o ajustarse a las normas sociales. Entonces, esto hace que quieran camuflar más. Pero claro, sabemos y está evidenciado que el camuflar más va a afectar en su salud mental y en su bienestar en general. Entonces hay como hay como buscar ese equilibrio también. Em, y también por otro lado, es súper difícil también dejar de un día para otro, dejar de camuflar, porque qué parte de mí, de ese camuflaje soy yo, porque es el que decidí hacer también, o cuál no soy también. Entonces es súper difícil como ese equilibrio entre dejar o no de camuflar. Y justo aquí puse el libro de mi querida amiga Carolina Muñoz, que escribió, la meta no es dejar de camuflar, sino aprender a utilizar estas estrategias de forma consciente como una herramienta de apoyo y no como una barrera que nos impida ser auténticos. Entonces, lo que vemos es que, claro, si yo, por ejemplo, o cualquier persona, una persona autista, por ejemplo, quiere hacer una clase y quiere que ¿cuál es su objetivo al hacer la clase? Que las personas le presten atención. Entonces, tienes que buscar estrategias para tal vez, en ese caso o en esa hora de clases, tenga que ocultar ciertas como no sé, por ejemplo, algún streaming que sea ruidoso porque puede afectar la concentración de las otras personas, em, o de repente tener que moverse de cierta forma para que mostrar mayor seguridad o tal vez cambiar la entonación en la que está diciendo las cosas para ponerle más atención a esto que quiero decir. Entonces, cuando la persona tiene un objetivo específico y llega, no sé, por ejemplo, a una consulta de terapia ocupacional y dice como, me gustaría aprender a presentar porque mi sueño es poder hacer una charla TED, de estas como típicas que se hacen no le podemos negar a esa persona que cuál es su objetivo, el poder mostrarse de cierta forma para poder llegar a ese, a esa meta que tiene. Y también, o sea, y lo importante aquí es que se sepa cuándo está camuflando y cuándo no, y cuándo puede hacerlo o cuándo puede no hacerlo también, como buscar estos espacios en donde yo digo como, ah, aquí puedo ser yo misma, no tengo que estar fingiendo ser algo, y aquí también puedo descansar. Buscar esos espacios, buscar esas personas también, em, como buscar cómo esta estrategia puede ser útil para mí, pero siendo consciente de cuándo lo estoy utilizando. Y también otra como parte de esto es, sobre todo desde este mismo enfoque que les estoy mencionando al principio, en el que todos somos de formas distintas, por lo mismo no hay que cambiar a las personas porque no vamos a curar su autismo, porque no es una enfermedad. El hecho de visibilizar y saber que todos tenemos distintas formas de ser y de actuar hace que el mundo, y sobre todo ahora que está mucho más en boga como el tema de la neurodiversidad, el ser neurodivergente, muchas más personas autistas, adultas, han salido como desde su activismo, desde las redes sociales también, a decir, yo soy una persona autista y me tienen que respetar también como soy, como así soy. Em, hace que el entorno también y las personas no autistas o las personas que no son neurodivergentes también puedan estar normalizando más características de personas autistas y, por ejemplo, ver una persona con audífonos en un cumpleaños, considerarlo algo, entre comillas, normal
y no algo irrespetuoso, por ejemplo. Entonces, también va más allá de solamente trabajar con la persona. Este camuflaje obviamente va en el estar como cambiando ciertas paradigmas que todavía falta mucho. Aquí alguien puso justo en regiones no sucede. Yo también yo soy del sur de Chile, así que comprendo que todo llega mucho como más lento. Entonces, claro, de repente en algunas ciertas ciudades se ve un poco más, hay más profesionales, pero en otros es más difícil como observar este cambio de paradigma, pero de a poco va a ir llegando también. Y que claro, porque son las personas autistas las que deben encajar en nuestras formas de comunicarnos. Y se ha visto que entre personas autistas ellas se comunican súper bien. Entonces, ¿cómo si se comunican súper bien lo llamamos dificultades sociales o desafíos sociales? En realidad lo que pasa ahí es que su forma de comunicar es distinta a la de personas neurotípicas. Entonces, también hay que ir viendo em, cómo podemos llegar como a este equilibrio y que el mundo también se adapte a las personas autistas y su forma de ser también. Así que eso. Eso es por el día de hoy. Bueno, ahí les dejo un poquito algunas referencias. Ahí saqué pantallazo, pero tengo entendido que parece que va a ser enviado el PPT mañana, parece. Eso entendí yo. Así que ahí les dejé algunos. Y los otros estaban abajito en las diapositivas. Eso. Y ahora tengo entendido que vamos a responder 3 preguntas, ¿o no, Mari? Sí. Ahora Ujú. vamos a dar el espacio para responder 3 preguntas. Empezamos con Ana que levantó la manita. Así que Ana, te doy la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, tengo hartas preguntas, pero voy a intentar sintetizarme un poco. Eh, la idea del camuflaje, bueno o malo, o si deberíamos camuflar o no, pensando o poniéndose en el rol de, me parece interesante como saber qué opina la expositora respecto a eso, porque pensando, por ejemplo, en el mundo adolescente, en el mundo colegio. Si los chicos dejaran de camuflar ciertas conductas, se enfrentarían igual a un rechazo o a una estigmatización muy fuerte. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que quería preguntar, que también lo veo en mamás que tienen hijos autistas, ¿las pautas de crianza pueden de alguna forma determinar el camuflaje? Porque tengo la impresión de que esto de, no, que no mueva la mano así, que suelte esto, que haga esto, que saque eso de la boca, como que pautean las conductas y eliminan, digamos, las conductas de stimming también. Entonces, ¿podría considerarse que las pautas de crianza van guiando el camuflaje? Ujú. Em, Ay, cuando me hacen 2 preguntas se me olvida la primera, pero creo que me acuerdo. Es sobre... Sí, ya me acordé, mi opinión igual. Claro, yo opino un poco lo que mencioné al final, como es muy difícil, primero, dejar de camuflar de un día para otro, pero también muchas personas, desde este mismo reporte de cómo esto les ayuda también en ciertos ámbitos, como tú misma dices, como en la adolescencia, o no sé, en entornos laborales, cuando recién estoy conociendo a las personas. El camuflaje sirve al final como una estrategia para poder tener amigos, para tener pareja muchas veces, para poder ser aceptados en un trabajo en el que yo quiero trabajar, em, para, no sé, de repente poder cumplir ciertas metas también. Entonces, entendemos que en este mundo como está ahora, no todos somos neuroafirmativos y trabajamos desde el paradigma de la neurodiversidad y la gente sabe de esto. Entonces, en este mundo es muy difícil decir a una persona, no, deja de camuflar, porque obviamente eso le va a repercutir también en su salud mental, aun cuando el camuflaje también le afecta en la salud mental. Entonces, claro, porque va a ser más aislado, puede el adolescente, por ejemplo, tener más bullying. em, Hay personas que me han dicho, y también ahí se viene un tema también interseccional, por ejemplo, claro, es súper fácil decirle a una persona, eh, autista sin discapacidad intelectual, no, deja de camuflar,
va a ser distinto a una, y que también hay menos investigaciones también en personas autistas con discapacidad intelectual, a una persona con discapacidad intelectual y autista. Porque, claro, igual hay como ciertas discriminaciones que se van sumando cuando hay más como otras intersecciones ahí como lo es, no sé, po, una discapacidad intelectual o también una persona no binaria, por ejemplo, una persona de la comunidad LGBT. Entonces, obviamente hay otras como cosas pasando y que de repente nos vamos muy al extremo de no, es que podemos dejar de camuflar y ya, pero en realidad es mucho más difícil para algunas personas. Justo el otro día me llegó una persona que me decía como ¿cómo puedo hacer que no se me note? ¿Cómo puedo no verme autista? Porque en este momento no tengo amigos y muchas personas me aislaron en la universidad y tuvo que congelar este año la universidad porque lo estaba pasando súper mal, tenía como algunos síntomas depresivos y síntomas ansiosos, entonces claro, como para él la solución y como la forma de tener el control de la situación es encontrando estrategias para camuflar. Ahí yo me como que me quedé igual ahí como, ¿qué hago? Entonces, como le doy o no, tampoco, yo no era su terapeuta, así que seguí en ese, en lo que sigue después de eso, tiene ahí su terapeuta con la que estoy conversando, pero claro, al final igual es como, no sé, pues esta persona era migrante también. Entonces me decía como, yo ya sé que me están discriminando por mi piel y por cómo me veo y además ahora me van a discriminar porque soy autista. Entonces, claro, ¿cómo le también negamos eso también, creo yo? Y lo otro que me preguntaste sobre, claro, estas pautas de crianza, claro, en cierta forma como al final dentro de nuestras familias son quienes nos enseñan a como ciertas reglas sociales, de la cultura, nos dicen como em, esto es lo que hay que hacer, o no le digas eso a tu tía porque es irrespetuoso, o no sé, pues alguien me decía que su tía le preguntó como, ¿te gustó el regalo? ¿Te gustó la muñeca? Y la persona le dijo como, no me gustan las muñecas, no me gustó. Y es como, claro, la mamá es la que te ayuda como a filtrar qué cosas hay que decir, qué no. O los padres en general, ahí obviamente no podemos también, hay un tema de género ahí que se le culpa al final como a las madres de hacer estas cosas, pero también es una forma de cuidar a su hijo, de protegerlo y de enseñarle cómo es la sociedad y qué se espera también de esa persona. Entonces ahí hay em, como temas ahí pasando, como en general. Muchas gracias. De nada. ¿Vale? Ahora continuamos con Miguel. Miguel, te doy la palabra. Buenas, hola, ¿qué tal, Catalina? Te seguimos desde hace varios meses, a ti y a Carolina. Estamos haciendo un Ujú. proyecto sobre autismo en adultos, mis compañeros y yo. Y te quería preguntar hasta qué punto los autistas sí deben de ceder para poder encajar, ya que he notado que principalmente los que tienen un diagnóstico tardío, ya que detectaron su autismo, ya se escudan para no intentar encajar con la demás gente. Detectamos que hay un compañero de nuestra universidad que siempre trae la misma chamarra, huele mal, no se quiere cambiar. También hay otra compañera que ya se ha sido de baja porque se enojaba de que no había tolerancia en los demás compañeros para poder socializar. Y yo en mi diagnóstico sí, en un principio sí usaba mi diagnóstico para que me pudieran excusar para ciertas cosas, pero pues hasta qué punto no tengo que ceder yo mismo para que yo poder encajar, o también los compañeros que hemos visto. Ujú. Muy buena pregunta. Justo estaba pensando, justo antes de que me hablara, estaba pensando también como, como desde el otro lado también, o sea, tampoco como para defender a la gente neurotípica, pero porque claro, hay ciertas reglas sociales que muchas veces no tienen tanto sentido, pero también hay ciertas cosas que uno las hace para también de repente, claro, no es tanto, o sea, como del incomodar en general, o sea, como, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, como hay veces que uno dice ciertas cosas para no hacer sentir mal a la persona, porque tal vez en realidad no quiere saber la verdad y o
también porque uno como que trata de forma general decir como o de cierta forma decir cómo se siente o qué es lo que opina de algo, pero tal vez hacerlo de una forma más asertiva, como usando ciertas palabras o de cierta forma para que la persona no se sienta tan mal como se podría sentir si yo se lo digo mucho más como sin filtro y de una palabra más seca. Entonces, claro, de repente igual hay que llegar a este equilibrio entre la comunicación de personas no autistas y la comunicación de personas autistas para poder em, como hacer que al final que todos se sientan bien al final, como no voy a estar como todo el rato diciéndole todas las verdades que pienso a alguien, sobre todo si son personas que me importan y que son mis cercanas, por ejemplo, una pareja, por ejemplo, o un amigo o un familiar que quiero mucho, como que yo igual busco la forma para que poder comunicar mis sentires pero de una forma en la que podamos llegar también a un objetivo en común. Entonces, claro, y de repente como que se va al otro extremo de como ahora puedo dejar de camuflar de un día para otro y como todo lo justifico con esto, pero también, claro, como por qué o qué queremos hacer, cuál es mi objetivo. Entonces también hay que ir buscando ese equilibrio. Ya. Pues sí, Muchas gracias, Miguel. Ahora vamos a continuar con Mariela, así que te doy la palabra. Ujú. Hola, mi Hola. consulta es cortita. Mira, entendiendo que el camuflaje social afecta tanto a hombres como mujeres de alguna manera como un factor de riesgo para desarrollar trastornos de salud mental, depresión profunda, obsesiones, ansiedad, etcétera. Em, el camuflaje de alguna manera puede ocurrir en personas que saben que son autistas y también ocurren en personas que no son autistas, o sea, que no sabían que eran autistas y camuflaban sin saber que eran autistas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué podríamos hacer para evitar a lo mejor que la persona ocupe estas estrategias de camuflaje y, por ejemplo, pensaba, se me ocurre, ¿qué momento es oportuno para comentarle o contarle a un niño o una niña que él tiene el diagnóstico autista? ¿Cuál es el momento más oportuno para comentar esto? Quizás para que el niño se reconozca en su identidad, se sienta empoderado de lo que él es y no vea estas necesidades de estar ocultando su identidad y quién es, porque también sabemos que yo he visto experiencias de personas que no, sabiendo sus padres que tienen diagnósticos autistas, no se los han compartido y han crecido sin saber que son autistas, sin saber por qué se comportan como se comportan y son como son, y creo que eso al final de cuentas les afectó más. Claro. Es, Sí, bueno, justo yo no soy especialista como en infancia, veo más a personas desde los 16 en adelante, sobre todo desde los 18 en adelante, así que esa parte no la veo tanto, pero al menos está dentro de los derechos de cada persona el saber cómo los diagnósticos que tiene, las neurodivergencias que tiene. Y creo que es súper importante, bueno, va a depender de cada persona. Obviamente hay hitos. Del desarrollo no siempre son los mismos que en personas neurotípicas. Entonces no puedo decir una edad porque muchas veces hay procesos que tal vez pasan antes, otros que pasan después, pero claro, cuando la persona ya empieza a tener un poco más conciencia de su identidad porque al final los niños igual muchas veces se dan cuenta que tienen ciertos como características atípicas en comparación a sus compañeros. Entonces igual hay que ir viendo como ya, creo que mi hijo ya tiene la capacidad de entender qué significa esto también y sobre todo es como estar constantemente como informándose, educándose, todos en la familia, pero también el niño que sepa, que entienda que no solamente decir autismo, sino como que implica el autismo. Em, hay algo más así. Y muchas veces también, si es que también hay un miedo de repente de decirle el diagnóstico y que se asuste, también de repente ir trabajando como más las características de a poco y luego ya como poder como llegar a ese diagnóstico como tal. ok, muchas gracias.
De nada. Ya. Y terminamos con Cristina, que lleva mucho tiempo. Y ya Ya. damos fin a la ronda. Así que te doy la palabra, Cristina. Hola, tengo Hola. una duda de un caso súper puntual. Mire, yo tengo a cargo la gerencia de una librería en Puerto Varas. Soy psicopedagoga de profesión y contraté hace poco a un joven de 24 años que todavía no estaba confirmado el diagnóstico de autismo. Entonces, Felipe, bueno, ya lleva 4 meses con nosotros, ha funcionado súper bien. Entonces, trabaja conmigo en el área de logística, de bodega, abre cajas, ingresa libros, un 7. Funciona muy bien con el tema de sistemas, planillas Excel, increíble, a mí me ha sorprendido. Pero me pasa que él también se va a la sala de ventas a atender gente, que en un principio le costó un poco, pero se ha ido adaptando. Pero se me va también a la caja y vende productos, maneja el sistema y lo hace súper bien. Pero yo noto casi un sufrimiento cuando lo veo allí como en la caja procesando los pagos. Sin embargo, él me pide hacerlo, pero siento que lo hace porque quiere ser parte del equipo de una manera más integral. Entonces la duda es hasta qué punto yo tengo que exigirle, o más que exigirle, enseñarle si sé que él quiere hacerlo, pero es algo que quizás le está haciendo sufrir. Yo lo noto que suda, o sea, mientras atiende a la gente, procesa pago, envuelve el libro, él suda y le tiemblan las manos además, pero me pide hacerlo. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno exigirle o permitirle que haga ese tipo de funciones? O quizás pongo, no sé, un poco más de freno y que vaya más lento. O sea, con decirle que los 2 primeros meses de trabajo le almorzaba afuera, solo en un restaurante. Nos costó 2 meses, Felipe, almorcemos juntos y ahora ya almuerza en la oficina con nosotros, al menos conmigo. Pero siempre me queda esa duda, como que no quiero que sufra trabajando, quiero que sea un proceso de aprendizaje y bonito para él, que lo disfrute. Ujú. Claro, me imagino. Es que, y además parte del pertenecer a una comunidad o de pertenecer como al grupo, grupos sociales, es también poder hacer las mismas cosas que hacen los demás también. El poder también mostrar que tengo estabilidad también. Y también hay un tema ahí de la agencia o del al tomar decisión, de la autonomía que tiene él también. Y si es algo que él quiere, tampoco, o sea, obviamente hay un tema en términos laborales distintos, pero si es algo que él quiere y además, como dicen por ahí, Felipe tiene una buena jefa, si Sí, gracias. tiene un ambiente que le permite Mm, atreverse a hacer como estos desafíos, estos pequeños desafíos que tiene, pero tal vez desde una forma mucho más como segura también, puede aprovechar eso para poder desafiarse en eso, porque al final no es como que vayamos a sobreproteger a las personas autistas y que no hagan nada, sino que de repente si la persona quiere hacerlo, que también lo haga, pero de repente, bueno, una de las cosas que uno trabaja harto es que todo sea de forma gradual también. Si está sufriendo claro. mucho, obviamente, como conversarlo de repente con él, como qué podemos hacer, de repente ir de a poco, como ya, no obviamente 24/7 sino 1 hora, 2 horas, 3 horas, de a poquito ir sumando para que ese agotamiento de 1 hora no sea como que le vaya a dejar agotado todo el día después, sino que vaya siendo, claro, de a poquito. Y así también como que vaya aprendiendo de una forma más como segura, en un espacio seguro. Así que igual tiene una buena red de apoyo y que eso es algo que dice que va a ir bien, va a ir mejorando. Sí, eso espero. Ajá, sí. Súper, muchas gracias. Gracias. Ya. Muchas gracias a todos por sus preguntas y muchas gracias también a la expositora por su presentación. Así que, Catalina, para finalizar esta instancia, le doy la palabra para que deje invitados a los participantes al programa, o sea, al curso. Ujú, súper. Em, bueno, más que nada como se viene este curso de camuflaje social en diagnóstico tardío de autismo, que justo terminamos con la última preguntita que como sobre todo en personas adultas, em, que es lo que vamos a ir viendo como, vamos al final a profundizar todo lo que vimos aquí. Vamos a profundizar en sobre no solamente como las causas y las consecuencias, sino también cuáles son las cosas que podemos hacer, las estrategias que podemos tomar. También vamos a ir viendo como distintas como aristas que se tocan con este tema.
Y bueno, son dos clases cortitas, no son tan largas, así que si quieren participar ahí pueden ahí buscarlo bueno, no sé, ahí, no sé cómo se hace, pero lo buscan en Adifa y pueden ahí inscribirse. Así que eso, espero ver a mucha gente y cualquier cosita también extra me pueden preguntar por redes sociales o mi correo que los dejé ahí anotado. Así que eso, muchas gracias por su participación y por su atención. Em, y también bueno, por las preguntas y todo eso. Que tengan una linda noche.